Comenzamos hablándoles de ciberbullying, de cibercrimen, uno de los temas que centra la mirada en la Universidad a Distancia en Pamplona. Hoy tenemos dos expertos en precipitadores delictivos y en ciberbullying. Lo primero que vamos a hacer casi es preguntar qué es esto de precipitadores delictivos. Invitados al programa, dos de los ponentes de hoy, como decimos, en la UNED. Pedro Campoy, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Profesor del Centro Crimina, experto, como decíamos, en precipitadores delictivos. Saludamos a tu compañero Abel González, también profesor de UDIMA, experto en ciberbullying. Hola, ¿qué tal, Abel? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Precipitadores delictivos. ¿Qué son los precipitadores delictivos? Pues de forma rápida y fácil serían aquellos elementos de la interacción entre la persona y la situación al ambiente que pueden, no tienen por qué, pero pueden desencadenar un hecho delictivo. Sí, fácil y rápido. Bueno, hablamos del ciberbullying, de cibercriminología. Abel, ¿qué es la cibercriminología exactamente? ¿De qué estamos hablando? Pues es una parte de criminología en la que nos centramos pues todos los hechos delictivos que suceden en el ciberespacio y cuál es su influencia que tienen sobre la vida real. Esa es una pequeña parte de criminología. Aplicamos técnicas que se utilizan en otros campos de la criminología, pero nos centramos en eso. En los principales delitos que se cometen en el ciberespacio, en Internet, ¿cuáles son? Pues va muy en función de la franja de edad, pero podríamos decir que la cibercriminalidad de carácter económico, tanto directa como mediata, scam, correo no deseado, etcétera, etcétera, pues son, entre comillas, los delitos estrella. Luego sí que es cierto que en los últimos tiempos pues estamos asistiendo a un surgimiento, gracias sobre todo a las nuevas tecnologías y a la inmediatez de las aplicaciones WhatsApp o Gossip y cosas así, de delitos relacionados con el honor, con el acoso, pero bueno, digamos que hasta la fecha los delitos más conocidos y con mayor impacto a nivel de volumen son los delitos relacionados con la delincuencia económica, tanto estafas. Exacto, cuando sucede eso, cuando nos vemos en una situación comprometida de estas características, por ejemplo, que puedan poner en juego, ¿no?, nuestro dinero, nuestra cuenta bancaria, ¿qué pasos hay que dar? ¿Qué protocolos seguir, ¿no? Lo primero sería poner en conocimiento de las autoridades y después intentar recopilar, no borrar datos de tu ordenador o de tu tablet o de tu móvil, sino que intentar recopilar la máxima cantidad de datos de la gente, de aquel remitente que tú has notado que te está atacando, ¿no?, que te está atacando a nivel cibernético. Pero yo creo que, para complementar un poquito, lo más importante no es lo que tenemos que hacer una vez que ha sucedido, sino lo que podemos hacer antes. Prevenir. Porque en Internet lo tenemos más sencillo que en la vida real. Sí. El problema que tenemos es que se desconoce mucho. Vemos que todo es mucho más fácil, existe facilidad para hacer cualquier cosa, pero esa misma facilidad que tenemos nosotros para hacer las cosas también la tiene el ciberdelincuente. Y ahí es donde pues, perdemos el cuidado que tendríamos en la vida real. Por ejemplo, si vamos al banco o estamos sacando dinero de un cajero, siempre nos fijamos si hay alguien detrás. Si hacemos una transferencia electrónica, no nos fijamos si tenemos puesto un antivirus que se actualice, no estamos atentos a si el ordenador no está funcionando como debería. A lo mejor tengo algún tipo de troyano que esté captando esta información, y ahí se complica, y por eso, con la facilidad y con lo complicado que puede llegar muchas veces a estar protegido en Internet, pues hace que después estemos en la situación de que me doy cuenta que ya, pues eso, han cometido una estafa o han sacado dinero de mi cuenta y ya lo tengo que poner en marcha, pues todo el sistema judicial, ponerlo en conocimiento de las autoridades y sobre todo lo que decía Pedro, recabar pruebas, que en Internet lo importante que tenemos en Internet es que existe un rastro de todo lo que hacemos. Y por tanto pues las investigaciones en este sentido muchas veces son más sencillas. El problema viene pues que se internacionaliza y ahí viene la contra de todo esto. ¿Grado de incidencia de este tipo de delitos va a más en España conforme las tecnologías, las redes sociales son utilizadas por más personas, ya de todas las edades? Entiendo que la prevalencia de estos delitos va a más, va increciendo también. Va a más comparado con hace 20 años, evidentemente, porque hace 20 años no teníamos este grado de acceso a Internet y era como atípico. Ahora todo el mundo, quien más que menos, lleva un móvil, lleva una tablet
o utilizan un ordenador. Datos en España, aparte de los de Inteco, de estudios, de momento están los del Centro Criminal, sí, Sí. porque no hay ningún otro estudio de momento que haya publicado datos, insisto, independientemente de los de Inteco. Pero bueno, o sea, va más o va menos, probablemente una respuesta clara en 2 o 3 años, cuando salga más estudios y tengamos con qué compararlo, pues podríamos decir, esto va más, esto va menos. La incidencia, hombre, la incidencia depende de los delitos, o no delitos, también de las conductas antisociales. Por ejemplo, en menores, un tema que estaba ahora de moda, tengo aquí algunos datos del estudio, el tema del sexting. Pues bueno, el tema del sexting parece ser que no hay tanta gente que lo lleve a cabo. Lo que pasa es que los casos que se dan, pues generalmente son graves. O sea, el tema del sexting no hace falta no hace falta pasar esta información a un desconocido, sino que muchas veces, en muchas ocasiones encuentras que son parejas o exparejas los que difunden estos datos, ¿no? Pero bueno, es una prevalencia baja, pero tienen mucha incidencia sobre las personas. Claro. Mucho cuidado con los menores, ¿verdad? Bueno, pues creo que todos conocemos, hemos contado noticias como, bueno, un menor grabó una paliza propinada a otra persona y la colgó en internet, o vimos, bueno, pues ciberacoso a través de Bluetooth o YouTube. ¿Qué mirada hay que mantener hacia los menores? ¿Qué recomendamos tanto a ellos como a sus padres? ¿Y cómo se están persiguiendo estos delitos, Abel? En este caso, lo bueno que tenemos es que los delitos que pueden sufrir los menores en Internet, pues la especialización policial sí está haciendo hincapié en este sentido. ¿Por qué? Porque son personas mucho más vulnerables, y por la otra parte, porque son los que más utilizan las nuevas tecnologías, son los que viven en Internet, están siempre conectados, y por tanto la incidencia de problemas que pueda haber entre ellos pues es mayor que con personas adultas, independientemente de que los delitos económicos se producen más con personas adultas. Y yo aquí, siempre que me preguntan, pues doy el mismo consejo, y es el estar atentos a lo que están haciendo nuestros hijos en Internet. Es decir, si yo conozco los chicos con los que con los que se mueve en su entorno, en el colegio, pues ¿por qué no voy a conocer la gente con la que se mueve en Internet? Es decir, los contactos que pueda tener en diferentes redes sociales. Claro, pero eso requiere una preparación también clara para los padres, ¿no? No creas. El problema que tenemos aquí en los estudios que hemos hecho, y también a través de las intervenciones que hacemos en centros educativos, pues cuando hablamos con los padres nos dicen, no, yo es que esto lo veo muy complicado. Se sale de lo que yo controlo. Y en cuanto le das 2 pautas, dices, sí, si no es complicado, mira, echa un ojo a esto, tal, no sé qué, puedes abrirte tu Facebook, tu Twenty, y verás que no es nada complicado. Y ahí es cuando ellos dicen, hombre, pues no es tan complicado, pero es que viene mi hijo y me dice, no, me he hecho un Twenty, he estado chateando con no sé qué vía WhatsApp. Y dice, hombre, esto me sobrepasa. Hay gente que a lo mejor ahora tiene 40 años, es decir, que tampoco le pilla tan lejos. Ese es el principal problema, el tener miedo porque sea algo nuevo. Pero una vez que nos acercamos a conocer lo que se puede hacer en Internet, veremos que es muy sencillo, porque las aplicaciones son muy sencillas. Y lo único que hay que hacer es eso, el control que se pueda tener, más que control, supervisión. Claro, sí, Pedro. Y fíjate qué curioso que en relación a esto, cerca del 98% de los menores encuestados en el último estudio que se está desarrollando ahora afirmaban que sus padres conocían, que ellos tienen perfiles en redes sociales, que utilizan habitualmente las redes sociales, pero en contraposición, un 18% nos dicen que no les monitorizan la actividad. O sea, fíjate que exacto, eso coincide con otro estudio que estamos haciendo, que efectivamente se los pregunta, ¿en qué grado tus padres controlan Internet, controlan lo que haces en Internet? Creo que tenemos un 10%, pero le preguntamos también sobre los profesores, y con los profesores tenemos un 15%, es decir, que hay una franja de un 90-85% que es que no se preocupan absolutamente por nada de lo que hacen en Internet. Sí saben que están en Internet, pero no saben lo que están haciendo. Y esto hablamos de edades, porque dices, a partir de 14, 15 años, bueno, pero es que hablamos de edades de 8 o 9 años, nos hemos encontrado
en este estudio, por ejemplo, que empieza a esa edad, en la que nos dicen eso, que no tienen esta supervisión y que ellos pueden hacer cualquier cosa en Internet que nadie lo sabe. Atención, por tanto, ese control imprescindible hoy en día de los movimientos, ¿no?, de los menores en Internet, sobre todo para no llevarse también sorpresas. Sí, más que control, supervisión. Supervisión. El control no es Efectivamente. estar controlando, sino supervisar, es decir, lo mismo saber que... qué está haciendo tu Exactamente, hijo. y preocuparme un poco por pues las nuevas cosas que están saliendo, preocuparme un poquito pues cómo funciona, cuáles son los peligros que puede haber, porque tenemos una serie de páginas web que nos informan, las páginas web, por ejemplo, del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, o de varias iniciativas como Protégeles y varias asociaciones sin ánimo de lucro, en las que por lo menos podemos estar informados de cuáles son las nuevas amenazas o los nuevos sitios en los que se están creando y cómo puede influir eso en los riesgos que asumen nuestros hijos en Internet. Claro, información práctica que podemos encontrar, como decimos, en esas páginas web. Y fíjate que importante es que hablamos en muchas ocasiones de la supervisión hacia los menores, pero también hay que ser precavidos en el uso de los adultos, porque, por ejemplo, los datos del estudio que acabó el año pasado del centro nos dicen que muchos de los riesgos que asumen los adultos correlacionan con ser víctima de un delito. O sea, que no solo esas precauciones no solo son con los menores, sino también hay que hacer una navegación responsable e informarse de tu propia navegación. Nos quedamos con estas reflexiones importantes, todos somos internautas y a todos nos va a venir bien, sin duda. Abel González, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Pedro Campo, muchísimas gracias también. Gracias a vosotros. Que sea un éxito la jornada de hoy y toda la semana. Sí, seguro están siendo. Gracias, hasta pronto. Nosotros seguimos adelante y dejamos el cibercrimen, el ciberbullying, estos delitos a través de Internet, y hablamos ahora de la actualidad cultural, de nuestro concurso de la Fundación Baluarte. Les formulamos una pregunta que tiene que ver con la Compañía Nacional de Danza, la que dirigiera durante muchos años, como bien saben ustedes, Nacho Duato. La pregunta de hoy es: ¿quién dirige actualmente la Compañía Nacional de Danza, que traerá el próximo miércoles 11 de diciembre, a Baluarte a las 8 de la tarde, su espectáculo Compañía Nacional de Danza en puntas, zapatillas de punta? Ese es el hilo conductor del programa que traerá a Baluarte la Compañía Nacional. ¿Quién dirige esta compañía actualmente? Es la pregunta que formulamos, si lo saben, 948 13 82 00. Hacemos una breve pausa y enseguida analizamos la actualidad con nuestros colaboradores.